El Congreso atenderá mi pedido en vista de la el Congreso atenderá mi pedido en vista de la emergencia nacional. Ahora, ¿usted va a tener también reuniones con voceros? En caso se proponga el voto de confianza, ¿qué pasa con las interpelaciones, por ejemplo, al ministro de Educación y a la ministra de Economía? Bueno, hemos tocado el tema también de las interpelaciones, que es un derecho parlamentario. Lo que yo le he expresado al presidente del Congreso y a los miembros de la mesa directiva es que en este contexto de la emergencia, si bien es cierto, la interpelación es un derecho que tienen los parlamentarios de acuerdo a la Constitución, es algo que deberían meditar porque el gobierno tiene que sumar todos los esfuerzos en este momento para enfrentar la pandemia y generar este ambiente de confrontación política. No creo que sea el momento más oportuno para interpelar a los ministros. En todo caso, nosotros somos respetuosos de las decisiones que naturalmente adopte el Congreso, pero sí yo he tenido la franqueza de expresarle mi punto de vista a los miembros de la mesa directiva. ¿Usted esperaría una tregua de parte del Congreso? Bueno, creo que este momento tan crítico obliga a que todos sumemos esfuerzos. Yo lo decía desde el llano, no es porque ahora esté como presidente del Consejo de Ministros, pero ya va a venir el momento de las exigencias de responsabilidades políticas. Va a llegar también el momento del gran debate nacional, de las propuestas, iniciativas legislativas, que es precisamente lo que ocurre en una democracia, que es la campaña electoral. Estamos a puertas de una campaña electoral, que es el momento en el cual las agrupaciones políticas tienen que hacer los planteamientos. Y finalmente es el pueblo a través del voto el que expresa sus opiniones en favor o no de las propuestas. En ese sentido también le he expresado al presidente Merino y a los miembros de la mesa directiva que las elecciones deben tener unas reglas de juego absolutamente claras, que no empañen el desarrollo de los comicios. No pueden volverse a repetir hechos como tachar candidatos presidenciales que ya están en campaña, como ocurrió con el señor Guzmán o el propio señor Acuña, o últimamente en las recientes elecciones complementarias parlamentarias, en donde el general Urresti tenía una tacha a pocas semanas de las elecciones. Creo que hay que superar todas estas clases de inconvenientes para, repito, garantizar unas elecciones ejemplares. Señor Premier, ¿cómo está? Buenos días, estamos en vivo para tener más. Ha habido algunos cuestionamientos con algunos miembros de su gabinete, por ejemplo, al ministro de Trabajo, quien ha sido cuestionado precisamente por su experiencia laboral. ¿Qué nos podría decir sobre eso? Yo creo que la presencia de los jóvenes en política es fundamental. Y ese es uno de los motivos que yo tuve para proponerle al presidente Vizcarra incorporar a un joven profesional capacitado, con conocimientos, para que ocupe una cartera como la de trabajo. Estamos prácticamente en un estado de guerra. Las guerras no solo se ganan con la calvicie y las canas, fundamentalmente se gana con la participación de los jóvenes. Y este es un país mayoritariamente de jóvenes y hay que darle oportunidad a los jóvenes, como a mí me la dieron. A mí me dieron la oportunidad de postular a los 28 años al Parlamento. Entonces es algo en lo que yo creo, en la renovación. Uno de los grandes problemas de la democracia peruana es la falta de la renovación en los liderazgos políticos. Acá se consideran en los partidos jóvenes parlamentarios los que tienen más de 50 años, ¿no? Y eso no debe ser. La cosa pública, es decir, el quehacer político, debe convocar a gente joven. Y el hecho de que este gabinete tenga una ministra de Economía joven, un ministro de Trabajo joven, no debe ser visto como un demérito, sino todo lo contrario, como una oportunidad que le da la democracia a jóvenes competentes en servir a su país, más aún en una circunstancia tan crítica como la que estamos atravesando. Salva tenía experiencia en el sector público, el ministro nuevo de Trabajo no tiene experiencia. Claro, como ocurre en muchos casos.
no se dictan cursos para ser ministro, no se dictan tampoco seminarios para ser presidente del Consejo de Ministros. La política, además, es así. Hemos tenido presidentes también que no tenían ninguna experiencia, no solo acá, sino en otras partes. Yo confío en el ministro de Trabajo, el Martín Ruggiero, una vez que lo conozcan, va a hacer una grata revelación y en todo caso, el responsable de su designación y de todos los ministros es el presidente del Consejo de Ministros, porque de acuerdo a la Constitución, el presidente es irresponsable políticamente. Es decir, yo he tenido un diálogo amplio, abierto y franco con el presidente Vizcarra, le he propuesto nombres, hemos consensuado, he propuesto, él ha nombrado, pero de acuerdo a la Constitución, el responsable político soy yo. En la reunión con el señor Merino, ¿se ha establecido fechas de repente para el tema de los impedimentos para la postulación a cargo público o el tema de la inmunidad parlamentaria, la inmunidad en general? Sobre ese tema hemos conversado en términos generales, no hemos precisado fechas, porque ese es un tema de absoluta competencia del Congreso. Yo naturalmente no voy a intervenir en la agenda ni en la modalidad de trabajo del Congreso. Eso sería todo por hoy y bueno, muchas gracias. Hasta luego.